Bien, muy buenas tardes, hermanos. Gusto saludarles a todos. Estamos con una hora adelantados, ¿no? Después de la medianoche. Y no está la pastora, ni ella disfrazada de hombre, no es así. Pero sí estamos muy contentos por un lado y también quizás un poco orando por nuestro hermano Cristian. Por ahí una noticia no muy compleja, muy difícil. Así que también está en nuestros corazones, por supuesto, lo que él está pasando, lo que él está viviendo. Que el Señor le fortalezca, amén. Que le fortalezca, que le levante y que le ayude a pasar este tiempo junto a su familia. Y por otro lado, muy agradecidos del Señor porque el Señor está haciendo grandes cosas. No está fácil, está bien complicado el tema, pero el Señor está dando la victoria también allá donde están nuestros hermanos de ADN. Y durante mucho tiempo ya se ha venido orando por eso y que el Señor establezca la victoria sobre tantas personas que lo necesitan, sobre aquellos hermanos, aquellas personas creyentes que vengan a Él y que se consoliden en el Evangelio, en el Señor. 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quiénes son esos que se reúnen y que se juntan alrededor? ¿Acaso son aquellos que tienen una idea en común? ¿Son aquellos que comparten a lo mejor alguna idea, alguna iniciativa? ¿Son aquellos que se caen bien, que hacen cosas buenas? ¿Son aquellos que por cultura a lo mejor tratan de estar juntos porque hay cosas que sí les hace sentido a ellos? O a lo mejor son porque son buenos o son malos, no sé. Todos aquellos que se reúnen porque Cristo los reúne. Son aquellos que se reúnen en Cristo Jesús. No hay otra opción, no hay otra manera, no hay otra condición, no hay otra forma, sino a través de Cristo. Aleluya. Es la obra redentora de Cristo que convoca, que llama, que atrae por la manifestación de Cristo en nosotros. Por lo tanto, en ese sentido y en ese escenario no hay manera de vanagloriarse. No hay manera de jactarse. Tampoco opera aquello, y esto es como un resumen, de que podríamos decir, tal como se nos decía la semana pasada, que podríamos decir que a lo mejor en un acto de quizás abuenamiento, no sé si existe esa palabra, o en un acto de arreglarme yo, luego que me arreglo vengo. No funciona así. Porque es Cristo el que convoca y produce la manifestación de su gloria en la vida de aquellos que se entregan a Él. Aleluya. Es la obra redentora de Cristo. Me imagino cuando estaba el Señor Padre, la manifestación del Hijo y del Espíritu, y ellos en esa unidad perfecta, en ese vínculo maravilloso, en el mover de su gloria como, no sé, como un gran círculo que se mueve en completa plenitud. Ellos deciden en ese gran amor a través de Cristo traernos a nosotros, como hoy día también oraba Sebastián, y quiso compartir esa gloria. Y por eso Cristo dijo: esa gloria, Señor, que tú me diste, también la quiero para ellos. La quiero compartir con ellos. Quiero que ellos sean parte. Quiero que ellos participen de mi gloria a través de Cristo. Aleluya. Y por eso nosotros somos parte hoy día. Y también aparece lo vil del mundo. Acuérdense lo que decíamos la semana pasada. Lo vil del mundo. Hay algunas, siempre lo digo cuando comienzo, hay algunos nosotros que tengan algún mérito para que se manifieste la gloria del Señor. Por eso Él escoge. No hay ninguna argumento, alguna condición especial. Quizás el hombre más bueno y piadoso del mundo. No existe.
Porque es por la sola gracia, por la sola bondad, es la conexión de la gloria del Señor uniendo el cielo hacia la tierra en la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Estos procesos que aparecen explicados en 1 Corintios, cada uno de estos conceptos que son en el fondo aquellos elementos que Dios utiliza en nuestra vida para producir aquella manifestación concreta y real en nuestra vida de Cristo, es a través de la sabiduría, de la justificación, de la santificación y de la redención. Y veíamos la forma, ¿no es cierto?, en que se gesta este diseño maravilloso y eterno del Señor en los hijos de Jacob, que vienen a constituirse en estas tribus, en este diseño del tabernáculo que está ahí. Y esto no ocurre de la mejor forma, no ocurre de la manera quizás más adecuada desde el punto de vista nuestro. Porque vemos que se gesta, ¿no es cierto?, una serie de situaciones con 4 mujeres diferentes, en una serie de situaciones complejas, permitiendo nuevamente que de esta forma no haya nuevamente ningún mérito humano, sino que lo vil se manifiesta su gloria. Porque no hay una condición ideal en esto que pasó acá. Veíamos la semana pasada, o quizás algunas semanas atrás también, la manifestación de la justificación en la tribu de Judá, donde por medio del reconocimiento de nuestros pecados y a través de la fe somos cambiados de posición. Él nos justifica. Y Judá, justamente cada uno de estos integrantes, cada nombre, cada lugar, cada posición tiene un sentido, tiene una indicación, tiene una manifestación, tiene una obra de Cristo reflejada, que es Cristo tabernaculizándose ahí. Es glorioso el Señor. Y quiero parafrasear un poquito algo que voy a tratar de interpretar, lo que me encanta. Dice que así como en la columna oriente del lado oeste, donde ingresan, donde entramos al atrio, en la parte sacerdotal tenía la cabeza de Moisés y Aarón, quienes nos adentran, quienes nos hacen entrar en el diseño de Dios, pues podemos entrar por la puerta por medio de la acción de la palabra graficada por Moisés en Levítico capítulo 8, donde el agua de la misma nos salva y nos lleva a la libertad, aleluya. Y está junto con el trabajo de Aarón, que grafica un sacerdocio que tiene el carácter de Aarón. ¿Y qué es Aarón? Dignidad, brillantez, monte elevado, y también nos habla de un león que se manifiesta ahí en Judá. Ese león que se quiere establecer a través de la manifestación de Cristo en nuestra vida. Y hace nacer ese león en la tribu de Judá, que reside en cada uno de los que creen en su nombre a través del ministerio de la justificación. Qué hermosas palabras del Señor. Los que creen en su nombre a través del ministerio de la justificación. Y por lo tanto, los cambios en nosotros se producen única y exclusivamente por la obra de Cristo en nuestras vidas. Y no por nuestro comportamiento, más bien viene a mostrar el resultado, la consecuencia de ese cambio que el Señor produce en nosotros. Viene a reflejar como consecuencia de un origen diferente, que es la manifestación, justamente el trabajo, la obra gloriosa de Cristo, trae como consecuencia un comportamiento que testimonia respecto del Señor. Y no al revés. Gloria a Dios. Hoy, hermanos, pretendo compartir con ustedes quizá no algo necesariamente nuevo, porque los pastores me encargaron justamente poder un poco reforzar algunas cosas y quizás avanzar en algunas otras, pero ya las hemos visto, ya las hemos tratado, y por lo tanto creo que es bueno que las vayamos reforzando.
¿Mm? Y veíamos la semana pasada en Rubén el rostro de hombre, ¿no es cierto? Que es la parte sur. Ahí en la parte sur del tabernáculo vemos que está Rubén, ¿no es cierto? Justamente ahí en esa posición, frente al lugar santo, la tribu seguramente y sin duda con mayor cantidad de personas, la más numerosa, y Rubén con ese rostro de hombre. Y ese rostro de hombre también lo veíamos, vemos la necesidad de la manifestación a través de esta tribu, vemos la necesidad de la manifestación del Hijo del Hombre en Cristo Jesús. Esto permite, ¿no es cierto?, que nosotros podamos ser transicionados desde la posición de discípulos a la posición de hijos, donde en esa posición de hijo nosotros pertenecemos a la casa y participamos y conocemos ya en una intimidad mayor, en un conocimiento mayor de las cosas, porque somos de la casa. Amén. Pero este Rubén en realidad trae muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que hemos ido aprendiendo ahí. Vemos en Rubén en realidad, a través de lo que indica el propio Jacob, el hijo del entusiasmo, de la virilidad. El primer hijo, el ansiado, el esperado quizás, pero no fue ese el caso. ¿Ya? Y ahí vemos el ambiente en que se forma Rubén. Ve que su madre no es amada, no es el hijo del fruto del amor. Son aguas impetuosas, son aguas que se agitan en su vida. Hay un mover dentro de él, hay una inquietud, hay una formación diferente, una formación que requiere justificación y que requiere en este caso particular, por la posición que está ahí, redención. La unión de Lea con Jacob también se nos dijo, y quizás no se profundizó, pero también se nos comentó, en realidad no ocurre por casualidad. O sea, en estricto rigor también se nos comentó que no es que efectivamente él no se haya dado cuenta del tema o que haya sido una cosa absolutamente como una emboscada, por decirlo de alguna forma, no. Sino que muestra en el fondo áreas de conexión internas que unían a Jacob, a Jacob con Lea. Bien. ¿Y qué áreas habían ahí de conexión? ¿No? El engaño u otra serie de cosas y ahí vino toda una exhortación que no fue tan fácil de recibir. Nos llovió harto ahí en ese minuto cuando se nos habló del efecto espejo, parece que se llama. Yo no entiendo mucho ahí, pero que aquellas cosas que nos rodean, en el fondo nos vemos atraídos y a veces criticamos las mismas cosas que tenemos nosotros. ¿Se acuerdan de eso? Y ahí nos quedamos calladitos nosotros porque nos dimos cuenta que efectivamente era así, ¿no? Muchas veces nosotros nos vemos con facilidad muchas cosas en los demás que son nuestras propias cosas, nuestras propias debilidades, nuestros propios defectos en eso. Y eso nos conecta, por eso es que nos rodeamos muchas veces y sacamos una serie de elementos de otros y que están en nuestra vida. Y el Señor quiere mostrarnos a través de aquello. Que esas áreas de conexión, de debilidad, de pecado, sean redimidas en el Señor. Amén. Y ahí recibimos, calladitos y recibimos, pero más que recibimos tenemos que ir también entendiendo, comprendiendo lo que el Señor nos está diciendo en estos tiempos. Y que lo vayamos tomando para nosotros, para de esa forma ir también cumpliendo los propósitos que el Señor tiene en nosotros. Aleluya. También a los jóvenes se les dijo la importancia del desposorio como una unión sacerdotal, ¿ya? ¡Uy, qué impresionante esto! ¿Cómo? Sí, una unión sacerdotal. Hay un pacto, ¿ya? La unión sacerdotal es un pacto que representa también la redención de alguna manera de Cristo con su iglesia y la presencia de los testigos y todo lo que significa el ambiente y el contexto en que se genera ese desposorio. Y ahí hablaban nuestros pastores, ese contexto, la importancia que tiene, porque representa también aquellas cosas que nos unen y nos conectan. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser eso? Tiene que ser de acuerdo al diseño. Amén. Y por eso que también daban ellos testimonio de muchas parejas que ya son matrimonio, que han tenido que vivir un proceso dirigido por el Señor en sus vidas. Y aquellos que no han vivido el proceso, aquellos que entraron en un modelo que no es el modelo que Dios establece, requieren venir al Señor
para ser también llevados a ese modelo. Y por lo tanto también ahí se nos hablaba, no podemos tampoco pedirle a aquellos hijos, a aquellos que son parte nuestra, de nuestra familia, que no conocen al Señor, tratarles de inculcar un modelo que no pueden llevar, porque no han sido justificados, no han sido redimidos en el Señor. Y tenemos que traerlos al Señor, pero no encajarlos en un modelo que no pueden comprender. ¿Se acuerdan de eso? Parece que me va a faltar agua, estoy un poco seco hoy día. Sí. Otras veces no tomo nada, pero no sé qué le echaron. Y una de las últimas partes que fue muy, muy potente fue aquella posición que tomó Rubén, usurpando el lugar de su padre, como una forma de evitar, según la interpretación de él, que Raquel siga afrentando a su madre a través de Bilha, su criada, ¿no es cierto? Y de esa manera él actuó como juez de Jacob. O sea, se manifestó en realidad en este acto una condición de formación en él que lo lleva a tomar esta decisión y que en el fondo justifica, según esa condición humana propia de él, el tomar una posición y usurpar el rol de su padre, asegurando de esa forma y viendo por el tiempo que él vivió, por lo que vio y lo que ocurrió, evitando de esa forma, según su interpretación, la afrenta de su madre a través de Bilha, porque él entendía que de esa manera ya Jacob no se iba a llegar nuevamente a su criada, ¿no es cierto? Y de esa manera él iba a evitar esta afrenta. Y ahí vino también otra que tuvimos que otra vez ahí escuchar la palabra bien al corazón, bien a nuestra vida, de cómo tenemos que actuar frente a nuestros padres. Bueno, a mí me queda mi pura mamá, así que yo ahí dije, Señor, porque mi papá ya se fue con el Señor, pero la importancia de honrar a nuestros padres, la importancia de no ubicarnos en una posición de jueces de ellos, porque efectivamente pueden haber muchas cosas que ellos estén haciendo incorrecto, pero ¿cuál es nuestra posición? No es una posición de juicio, ¿no? Sino que en esa posición de honra, nosotros en esa posición de humillación, de reconocimiento, independiente de todas las fallas, errores que ellos tengan, nosotros nos ponemos en la posición que Dios ha establecido como hijos, para que desde esa posición el Señor haga la obra en su vida, pero no nosotros actuando como jueces, porque es muy delicado, es muy complejo. Y por eso Rubén necesita ser redimido. Bien, ¿cómo estamos hasta ahí? Impecable, ¿no es cierto? Qué bueno. También alcanzamos a ver algo relacionado con el modelo de la tribu de Rubén, ¿no es cierto? Con el príncipe, con Elisur, que justamente tiene que mostrar ahí, no sé si está ahí, justamente el príncipe Elisur, Dios es la roca, borde como precipicio, límite, y Sedeur, el Todopoderoso, es luz que emite fuego. ¿Podía establecerse este significado y este diseño del Señor en la vida de Rubén con esas aguas impetuosas, con esa formación? De ninguna manera, ¿no? Y por eso que en esa redención se viene a establecer justamente Dios como roca, Dios como parte, como fundamento de nuestra vida, y el Todopoderoso que nos trae a esa luz que tiene que ver con el poder y la autoridad que justamente se gesta en el fuego, que lo consume, pero que deja finalmente la obra verdadera. Eso también alcanzamos a ver y quiero compartir con ustedes un poquito la continuidad de eso. La profecía de Daniel también habla de la manifestación del Hijo del Hombre que tiene relación con el escudo de Rubén. Qué importancia, y ahí nos vamos a dar cuenta cuál es realmente la figura
asociada al estandarte de Rubén. ¿Y de qué se trata este hijo de hombre? Que se cumple en realidad en Cristo. Daniel 7, 13 al 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Ahí está, hijo de hombre, el concepto del estandarte de la tribu de Judá manifestado en esta profecía de Daniel. Que venía como un hijo de hombre. Vamos a entender qué es este hijo de hombre, qué alcance tiene el hijo de hombre. Que vino hasta el anciano de días. Y el anciano de días, ¿quién es? Es el Padre, ¿no es cierto? Es el Padre. Que venía hacia él, que se ponía frente a él. Y le hicieron acercarse delante de él. ¿A quién? A este hijo de hombre. ¿Y qué le fue dado? Le fue dado dominio. Le fue dada gloria, lo que hablábamos recién, esa manifestación de la gloria del Padre se manifiesta también y se lleva a Cristo, que vemos que es el Hijo del Hombre. Y el reino, este reino eterno, este reino del cual somos parte por su sola misericordia. Para que todos, ¿quiénes? Todos los pueblos, las naciones y las lenguas le sirvieran. Y en realidad le puse ahí entre paréntesis, le adoraran. Ahí está, gracias. Porque a veces aquí el concepto realmente de fondo no es el que va a servir algo, que va a estar... No, el concepto, la palabra de fondo de esta parte es adoración. Entonces me parece muy importante enfatizarlo. Que aquí naciones y lenguas le adoren, sería, diría yo, más correctamente decirlo. O sea, se postren ante Él y le adoren. Aleluya. Y su dominio, ¿qué tipo de dominio es? Es un dominio eterno. Es un dominio que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Aleluya. Entonces no se trata de un hombre natural. No se trata de un concepto terrenal o temporal. Sino se trata de la manifestación de la gloria del cielo descendiendo a la tierra, pues Él sabe qué hay en el corazón del hombre. Se trata de esa conexión celestial justamente revelada en Cristo, el Hijo del Hombre. No es algo peyorativo, porque si nos analizamos del punto terrenal, ¿qué es el hombre? La misma palabra le dice, ¿qué es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Y ahí mismo también lo confirma Juan 2:25. Él no tiene necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Entonces cuando hablamos de este Hijo de Hombre, se trata de lo celestial, de lo eterno, de la consumación del reino eterno del Señor en nosotros. Aleluya. El estandarte de Rubén viene a representar aquello. Qué glorioso. Entonces hoy día vamos a avanzar un poquito, algo ahí en la tribu de Simeón. Sé que también lo han tratado en los discipulados, quizás en algunos cursos también, y los pastores vienen tratando esto en distintos enfoques, así que es fantástico porque podemos sacarle el contenido de todos los puntos de vista. La tribu de Simeón. Les invito a que leamos Números en el capítulo 2, y vamos a leer del 10 al 14, y ahí particularmente nos vamos a referir al verso 12. Dice lo que acabamos de comentar ahora: la bandera del campamento de Rubén estará al sur, que es lo que estamos viendo, por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, Dios, ahí entre paréntesis, Dios es la roca, el límite, el borde, como ya lo vimos recién, hijo de Sedeur, su cuerpo de ejército con sus contados, 46.500. Recordando también que hay una significación en los números, ¿no? ¿Ya? Que no la vimos porque eso se vio en domingos anteriores. El 12 dice: acamparán junto a él los de la tribu de Simeón. Ahí, ahí vamos a ver lo que significa Simeón, por ahí algo se dijo también en la parte de adoración. Y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de
Surizadai. Su cuerpo de ejércitos con sus contados, 59.300. Muy numeroso, ¿eh? Muy numeroso. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel. Su cuerpo de ejércitos con sus contados, 45.650. Todos los contados en el campamento de Rubén, 151.450 por sus ejércitos, marcharán los segundos. Bien, hemos entendido de que esta conformación de campamento se trata de un ejército poderoso. Se trata de una conformación guerrera con autoridad, con poder, que viene justamente en la unión que Cristo produce en las vidas. Son aquellos convocados y numerados y aquellos que son visitados. Bien, aquellos que son visitados conforman esta autoridad y este poder que lo da justamente la visitación, que genera y la conformación de un ejército temible, potente, lleno de autoridad. Estos son los que están acá. Por el lado de Simeón vemos que el príncipe Selumiel, Dios es mi paz, Dios es mi consolación. Dios es el que trae tranquilidad, confianza a mí. Ese es el significado del príncipe de Selumiel. Surizadai, el Todopoderoso es mi roca, el fundamento. O sea, viene a establecer un fundamento en nosotros. Hemos hablado harto del fundamento también a través de la palabra. Y esta tribu justamente viene a levantar ese fundamento, esa roca, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, en el cuerpo. ¿Cuándo? ¿Dónde? En la reunión. ¿Correcto? En la reunión. No hay establecimiento del fundamento de manera individual. No hay ideas particulares. No hay quizás algunos atisbos de irse por otro lado. No, es en la unidad de Cristo. Ahí se establece el fundamento. Y tenemos la paz. Y ahí viene justamente doblegar esa voluntad propia que tenemos nosotros, ya se doblega al dominio de la voluntad de Dios. Y por eso se establece el fundamento en nuestra vida. Del punto de vista de los números, aquí hay algo que vamos a entender a medida que vayamos avanzando, que de este número 59.300 ocurre algo bastante potente, y ahí lo vamos a entender, de que al final pasan de 59.300 que aparece acá a conformarse luego de una serie de acontecimientos que tienen que ver con justamente algunas profecías, a ser 22.200, o sea, de ser una tribu la más numerosa quizás de la parte sur, a ser la más pequeña. Algo ocurrió, pero eran 59.300. 50 nun, el 9 es una vasija, un contenedor de luz de la gestación, el 1000 tomar cabeza, de lo que hemos hablado, el tema de tomar cabeza en Cristo, ¿ya? Lo que significa el Mahanaín también. Chin, el cambio, revelación divina, el 300. Moles, fuego purificador. O sea, aquí vemos también una serie de elementos que se combinan entre sí para mostrarnos qué es lo que el Señor viene a hacer en esta tribu, que es la tribu de Simeón. Quiero volver a recalcar lo importante que es entender cómo se comunicaban estas tribus, cómo operaba esta comunicación. No era cómo se ubicaban en el tabernáculo. Cada una, el significado, ¿no es cierto?, de su nombre, el entorno, el ambiente y la profecía, por último, que les daba el carácter. Había una ubicación, hay un entorno, un ambiente en que se gesta, y también hay una profecía que le daba el carácter, la identidad a esa tribu en particular. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir qué implica o qué implicancias tiene el sur en este modelo. Esa ubicación, qué implicancias tiene, qué alcances tiene el sur, qué significa el sur. No sé si lo recuerdan ustedes. No es Puerto Montt ni nada, ni Punta Arenas, ¿eh? El sur viene del concepto de estando a la derecha de una persona. Eso justamente tiene que ver el sur, y yo fíjese que me sorprendió mucho,
Porque lo que quiere mostrarnos el Señor a través de esta ubicación es darnos a entender que Dios busca manifestar en nosotros la diestra de Dios. Amén. O sea, lo que quiere hacer el Señor en esta ubicación es justamente que esa diestra de Dios se manifieste en nosotros, en su pueblo. Entonces tiene mucha importancia la ubicación. Y vamos a ver también que cada ubicación toca ciertas áreas de nuestro, en estos 4 nombres que dimos al principio, ¿no? En estos 4 elementos que aparecen en 1 Corintios. Entonces viene también aquí a establecerse de uno u otro modo esa manifestación de la diestra de Dios a través de la ubicación. ¿A través de qué? A través de procesos de obediencia, a través de procesos de redención. Porque también si buscamos el significado de la palabra redención, está muy de la mano y es parte de las definiciones el concepto de obediencia. No sé si a ustedes les ha tocado buscar de repente significado de fondo y aparecen un montón de palabras, claro, después uno las va conectando. Están hablando en mucho más el alcance de lo que uno pudiese entender simplemente como obediencia. Y ahí viene el chamá, hablamos del chamá. ¿Qué es lo que es el chamá? Ahí vamos a entender que en realidad es la raíz del significado de la palabra Simeón. Génesis 29, vamos a ver cómo aparece, cuál es el contexto, cuál es el entorno en el que se gesta el nacimiento de Simeón. Recuerden ustedes que el primer hijo de Jacob con Lea, Rubén, ¿no es cierto? Un ambiente bastante complejo, un ambiente de desamor, que no ha cambiado este escenario, Este escenario no ha cambiado. Este escenario se mantiene, ¿no? Porque el corazón de Jacob estaba ¿dónde? En Raquel. Entonces, ustedes entenderán que la vida, el dolor, el sufrimiento, la aflicción que tenía en su corazón Lea, ¿no? Y por eso también esta tribu habla también del corazón. Está relacionada con el corazón. También era el mismo escenario, ya, quizá un poco distinto en tiempo, pero las condiciones no han cambiado. Génesis 29:33 dice: y concibió otra vez al segundo hijo, y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada. O sea, nuevamente vuelve a ratificar aquella condición que de alguna manera ya había indicado en el primer hijo, Lea. Y dice: en esta condición que yo estoy, en donde soy menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Ahora, una cosa particular ahí, nos vuelve a decir, nos vuelve a repetir que, digamos, que el Señor se lo dio a ella como para que le ame su marido, ¿no? Porque acuérdense que en el primero ella dijo que me lo dio para que me ame su marido. Ya ella nos repite esto, porque también hemos descubierto y sabemos que el amor no tiene que ver con los hijos, ¿no? Porque vamos a tener más hijos, te va a querer más o va a haber mayor unión. No tiene que ver con eso. Y ella no lo repite, sin embargo, da a conocer el contexto en el que ella gesta la vida de Simeón, pero es tremendo el significado de Simeón. El significado de la palabra Simeón, que es justamente el espíritu que Dios quiere poner, el sello que Dios quiere, el área que quiere tratar en nosotros, viene de la palabra Simón, que viene de la raíz chamá. Y es justamente chamá, el oír inteligentemente, que hoy día también hablábamos en la adoración. El oír inteligentemente, o sea, con atención, con obediencia. O sea, advertir, anunciar, atender, estar atento, conceder, consentir, convenir, convocar, declarar, discernir, entender, exclamar, ser fiel. O sea, hoy un montón de cosas, podría seguir leyendo. O sea, es muy amplio. Ese es el propósito que Dios quiere a través de esta tribu manifestar en nosotros, su pueblo. Pero la pregunta sería, y el contexto, en este contexto tan complejo, ¿no? Un contexto donde hay un fruto de amargura, ¿no? De menosprecio, que vive Lea frente a su esposo y que se manifiesta con la aflicción. Se le provee este segundo hijo. En esta pugna, podríamos decir, porque aquí se produce una pugna entre dos elementos: el diseño divino, que tiene que ver con oír, con escuchar inteligentemente, con atender, el diseño que Dios quiere establecer y redimir en nosotros, versus ¿qué? El menosprecio, versus el aborrecimiento. Hay una pugna entonces en la vida ¿de quién? De Simeón. Vemos que
en el fondo, las aguas de Simeón. ¿Cómo cree usted que son las aguas de Simeón? En base a lo que hemos leído. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo las ve? ¿Son aguas tranquilas? Son aguas también complejas, ¿no? Aguas de amargura, aguas de aflicción. Acuérdense que Rubén eran impetuosas, ¿no? Pero estas aguas no distan mucho de lo de Rubén y son aguas de aflicción. Hay un concepto muy conectado con el aborrecimiento que es una consecuencia y que van siempre de la mano, es la ira. Entonces, la pregunta sería, en ese contexto, en ese escenario, en esa situación en la que nace y se forma Simeón, ¿creen ustedes que una persona podría escuchar inteligentemente en un ambiente de aborrecimiento, de menosprecio? Es imposible, ¿no es cierto? Es imposible. Es imposible que nosotros podamos atender la voz del Señor si en nuestra vida hay áreas que todavía están pugnando. Y aquellas áreas que están en nuestra vida y que están pugnando, que tienen que ver con procesos de vida de nuestros antepasados o de nuestra propia vida, en nuestra casa, impiden el escuchar al Señor. Porque hay situaciones que el Señor tiene que tratar para redimirnos a nosotros. Mientras eso no ocurre, la pugna está. Y yo les quiero contar un testimonio mío. Uno cuando cuenta testimonio como queda bien, yo aquí quedo mal. Así que voy a contarlo igual. Y tiene que ver justamente con eso de no saber entender las cosas que el Señor quiere hacer. ¿Ya? Tiene que ver con esas cosas que uno no entiende porque al final lo que ocurre es que en la interpretación de las cosas, porque uno puede escuchar algo, pero al entrar esa información, no sé si seré muy técnico en esto, al entrar la información, ¿no es cierto?, dentro de nosotros, el mecanismo que está dentro de nuestra vida, ahí me falta el lenguaje a mí, ese mecanismo interno que opera, interpreta, pero si ese mecanismo tiene inconvenientes, la interpretación es errada. Bien, ahí está un poco la idea de la máquina. Entonces, claro, eso es lo que el Señor quiere redimir en nuestra vida. Entonces yo llego acá a la iglesia, después de varios tirones de orejas que el Señor me había dado. Por eso tengo las orejas largas. Y llegamos acá a esta congregación y me sumo al grupo discipulado de varones. En ese tiempo estaba mi hermano Hernán, pastor Delfín también estaba ahí. Hermano Olge también estaba, habían varios, ahí estaba también mi hermano Alonso, Jane, bueno, habíamos varios y yo llego en esa situación y llego a las clases y comienzo el sufrimiento, pues, hermano. Comienzo el sufrimiento en silencio, súper requete contra aconsejado de parte del Señor y vamos a nuestro primer retiro de varones. ¿Qué le parece a usted? Yo tenía muchas expectativas del retiro de varones. Vamos a tener unos temas, dije yo allá, vamos, amén, aquí. Y el hermano Hernán dijo, el Espíritu Santo, dijo, mi hermano Hernán que ya partió a la presencia del Señor, ahora lo hablo con libertad para que no me diga nada. Me dijo el hermano Hernán, no, el Espíritu Santo nos va a hablar allá y Él va a mostrarnos, Él nos va a sorprender. Yo, aleluya, dije yo, nos vamos. Fue también, bueno, fueron, no sé si varios acá de los varones fueron en esa época. Y yo llegué ahí, también llegué y dije, vamos a tratar un tema importante. Nos sentamos y el hermano Hernán, y ahí viene la interpretación. Esto, lo que nos afecta en nuestro entorno, lo que está en nuestros paradigmas internos que el Señor quiere sacar en nosotros. Entonces el hermano Hernán dice, bien, hoy día el Señor me ha dicho que no hay tema. ¿Qué es lo que se me vino a mí en mi paradigma, en mi forma? Esto está aquí se improvisa. O sea, aquí como que no hay temas, estamos improvisando. O sea, yo vine aquí a escuchar improvisaciones. O sea, cómo el Señor nos va quebrando. Y vean ustedes de que de un mismo acontecimiento las personas interpretan de acuerdo a el nivel de redención que tienen en sus vidas. Porque todos los hermanos que están, amén. Y yo dije,
Yo pensé que alguien se iba como conmigo. Y, no, casi la gran mayoría, venga. Y dije, chuta. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Que tenemos que orar. Amén. Bueno, dije yo, Señor, amén. Yo me sujeto a ti. Padre, ahí como medio complicado, pero ya, amén, amén. Estuvimos orando, hermano, esa mañana. Ya llegó la hora del almuerzo, almorzamos. Ya en la tarde vamos al tema. Gloria a Dios. Llega el hermano Hernán, hermano, ¿sabe qué? Vamos a continuar esta tarde, sí. El Señor me ha dicho que no hay tema. Ah, no, dije, no. ¿Cómo? No hay tema. Vamos a seguir orando. Tuvimos todo el retiro orando. No hubo tema ningún día. Hermano, yo lo cuento porque el Señor, y sabe, cuando termina el retiro, oh, aleluya, el Señor nos bendijo. Y yo decía, del mismo acontecimiento, cuando uno no está redimido en esas áreas, uno no recibe bendición del Señor. Porque yo me vine prácticamente cumpliendo nomás, pero yo no me sentí con esa fuerza que yo vi en los hermanos, con esa alegría, como yo en silencio. Bien, además que había dormido muy mal, esas cosas te fijas que te afectan a ti. Había dormido mal, que los hermanos estaban ahí trabajando con la leña, y había un montón de cosas. Entonces me pregunta uno de los hermanos que ya no está acá, me dice, ¿cómo dormiste? Yo dormí de una patada, me dijo, y él no me había dejado dormir, entonces yo estaba molesto. Y todas esas cosas, cuando uno está en un mundo distinto, cuando uno no está en el contexto, cuando uno no esas cosas que uno llega a la iglesia y se comienza a fijar de esas cosas que no tienen importancia, que no tienen valor. Porque el valor no es ese, eso no es la esencia del evangelio. Entonces uno comienza a ver, no, que mira que habló fuerte, que, claro, qué sé yo, mire, y este chico de dónde sale, un montón de cosas. Y aparecen un montón de elementos que vienen a torcer, vienen a cambiar. Que esa palabra venga a nosotros y se manifieste. Entonces no se podía manifestar el oír bien en Simeón. Yo no pude escuchar nada. Hubo una sola cosa, porque me pasó lo segundo. Y el Señor es muy bueno ahí. Y ahí ya no quedó tan mal. Y los hermanos después, cuando se juntaron en la tarde, nos juntamos todos y el hermano nos dijo, ya, ¿usted qué vio? Y todos comenzaron a mostrar todo lo que había. Y yo no había visto nada. Yo lo único que había estado con los ojos cerrados, nomás orando, pero yo prácticamente no. Y todos veían cosas, entonces, amén. Y yo recibí una palabra del Señor en mi corazón en ese minuto, que me trajo mucha paz, mucha tranquilidad, que me emocionó cuando vino a mí, que fue que bienaventurados los que no oyen ni ven y creen en Él. Porque yo lo único que hacía era creer. Ahí en ese minuto dije, Señor, yo no vi nada, pero yo creo en ti. Fue una palabra que el Señor trajo a mi vida, que trajo paz. O sea, el Señor me estaba dando unos golpecitos ahí, pero cada cierto tiempo me daba una caricia para que yo continuara. Aleluya. La situación de Simeón es completamente adversa, muy adversa. Porque este ambiente de aborrecimiento, de aflicción y de menosprecio requiere necesariamente ser redimido en nuestras áreas. ¿Cómo están esos ambientes en su vida, hermano? ¿Cómo fue el contexto? ¿Cómo es el entorno en el que usted se formó? Que nos han venido hablando mucho el Señor de eso, la importancia y sobre todo los varones que somos tan cerrados, que nos cuesta abrirnos, que nos cuesta mostrar esas emociones que están ahí como encerradas, como aprisionadas, como que algo ocurriera. Y la necesidad y la importancia, si más agüita por favor, la necesidad y la importancia, hermanos, de que nosotros podamos en el fondo reconocer la necesidad que tenemos en el Señor respecto de esos ambientes que se están moviendo, que están en nosotros. ¿Qué hay en nuestra vida? Gratitud. ¿Qué hay en nuestra vida? ¿O hay queja? ¿O vemos todo mal? ¿O vemos
todas las cosas de manera distinta. No estamos viendo la gloria del Señor en las cosas. ¿Qué estamos viendo hoy día? ¿Qué estamos viendo en nuestra casa? ¿Qué estamos viendo en nuestra familia? ¿Qué estamos viendo en nuestro país? Hay muchas adversidades, pero en medio de eso, ¿qué vemos? Vemos la gloria de Dios. Ese es el diseño. Porque al reunirnos en Cristo, Él redime nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro corazón, para que veamos su gloria. Por eso Él dice, yo quiero esta gloria que tú me diste, Señor, para ellos. Y nosotros tenemos que ser capaces de verla, escucharla, atenderla. Si no la estamos atendiendo, es porque necesitamos procesos de redención en nuestra vida. Esto explica también, acuérdense del complot de los hermanos con José, en donde estuvo Simeón, en donde quizá el rol de Simeón por el nombre era escuchar, o sea, estar atento a lo que incluso Rubén dijo. En algún momento, él estaba completamente atrofiado y él participó también en la intención de matarlo. Su nombre, escuchar bien, no provocó ningún cambio, no lo hizo mostrando una necesidad de ser redimido y restaurado. Y eso lo vemos también en la palabra, recordando un poco eso, y decían el uno al otro, ¿verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano? Esto ya cuando recuerden ustedes, cuando llegan a Egipto, ¿no es cierto? Y tienen que ir por el tema del hambre, esto ya ustedes es una historia conocida, y cuando van a buscar alimento, se encuentran con José. José los reconoce, ellos no a él. Y se produce, ¿no es cierto?, toda esta palabra del Señor que también viene a mostrarnos procesos de redención también acá, en ese encuentro, que es figura de Cristo por lo demás. Entonces, aquí viene algo que decían, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. La raíz de Simeón, Chamá, o sea, no hubo un Simeón ahí que apareciera, porque no estaba redimido. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, la angustia de las aguas del corazón. Ese contexto, esa formación en la vida de ellos. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Recuerden, ese llanto de José es un llanto desgarrador, ¿eh? ¿Se acuerdan que una vez nos participaron? Es un grito, pero desgarrador, tremendo. O sea, encontrarte con tus hermanos, una situación emocionalmente, pero muy grande, muy, muy potente. Y lloró. Y después volvió a ellos, dice, y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón. Vean usted. Toma a Simeón. Chamá, el oír bien. Hay un diseño ahí del Señor. ¿Por qué queda Simeón? ¿Qué es lo que pretende enseñarnos el Señor a través de tomar a Simeón y dejarlo ahí? Porque fue finalmente él que quedó, lo aprisionó, dice, a vista de ellos. Esto está en Génesis 42, 21 al 24. Muy bien. Entonces toma a Simeón, el que escucha bien, ese queda prisionero ahí. Y Rubén, recuerden ustedes que también, con el ánimo de redimirse, también dice, bueno, se pone en el papel de hijo mayor ahí y dice, ustedes no escucharon, porque efectivamente fue así, él lo dijo, pero tampoco él hizo nada más. Entonces vemos acá la importancia de que en ese minuto Simeón no había sido redimido, cuando no podemos atender realmente la voz del Señor. Hay momentos en nuestra vida que el Señor nos está hablando, nos está diciendo cosas, a través de un hermano, a través de una palabra, a través de algún consejo. ¿Estamos atendiendo esos consejos nosotros? A mí me costó harto eso. Y a veces hay procesos muy duros, dolorosos, que ahí destapamos nuestros oídos. Pero no es que los destapemos nosotros, sino que tiene que ocurrir algo sobrenatural, que es el proceso que Dios quiere justamente hacernos vivir a través de la redención. Entonces cuando estamos escuchando, no, yo no he escuchado nada. Entonces, ojo, si no estamos escuchando algo es porque tenemos un problema interno nosotros. Hay áreas que no están operando de acuerdo al diseño del Señor. Siempre el Señor nos está hablando
en todas las cosas. En todas las cosas. En los procesos que estamos viviendo hoy día, cada uno de ustedes está viviendo algún proceso, está viviendo alguna etapa, está viviendo alguna forma en que Dios se quiere manifestar en su vida. Tenemos que estar atentos a eso. ¿Qué proceso está viviendo usted hoy día en su casa, en su vida? Pequeñas cosas, pequeñas a veces señales, o otras veces mucho más grandes, mucho más claras. Yo estaba muy concentrado con la palabra, había estado un poco enfermo. Durante estos días me vino un viejazo, como dicen alguien por ahí. Estuve medio complicado. Me acostaba a las 7, 8 de la noche y ya no quería más. Y muy mal, muy agotado el trabajo. Así que por ahí ya el teléfono sonaba, pero ya estábamos acostados. Y yo estaba preocupado porque los pastores me llaman en la mitad de la semana y me dicen, hermano Iván, usted tiene que hacer la... Y yo dije, amén, porque yo había dicho al Señor de que cuando me convoquen en lo que sea, voy a estar, Señor, y me voy a someter a lo que tú digas. Entonces cuando me llaman los pastores, chuta, se me vino la enfermedad. Amén, dije. Y estaba bien en eso, y el día jueves seguía, el día miércoles no vine al discipulado, estuve súper mal, ahí le comuniqué a Janes que no iba a ir, me iba a pasar a buscar el Janes, no pude, y el jueves me sentí mejor en la mañana, el viernes, jueves mal otra vez, viernes, ay Dios mío, el sábado ya me sentí un poco mejor, y bien en búsqueda del Señor para poder compartir la palabra, muy bien, y el sábado aparece un problema en la pega. Y dije, Señor, interpreté, no, esto es algo, esto me quiere sacar de esto, claramente, y bla, 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 puros problemas. Y yo miraba la solución, no estaba. ¿Sí? Así como para contarles corto, los especialistas no querían seguir trabajando. Nosotros paramos hasta aquí, nos vamos porque estamos cansados, ya, no trabajamos más. Yo tenía que resolverlo. 4 de la mañana, llamándome en la noche, esta noche, 4 de la mañana, llamándome para resolver el problema, el cliente molesto, y los ingenieros míos, nosotros vamos nomás, nosotros ya estamos trabajando más de 15 horas, 20 horas, nos vamos. Y me puse a orar. Yo dije, Señor, porque ¿cómo? O sea, estoy en esto, tengo que entregar la palabra, el Señor hace un milagro en esto, porque yo no puedo resolverlo tampoco, me pongo a trabajar a esta hora, no predico mañana, no puedo. Pero yo decía, Señor, tú haces las cosas, y me puse a orar ahí, y me llaman después, como a los minutos, me dicen, no, ¿sabes qué? Ya se va a esperar hasta el lunes, no hay ningún... Dios hizo un tremendo milagro, yo me quedé impresionado. O sea, es que imposible no saber que era la mano del Señor. O sea, es un milagro tremendo porque era una cuestión súper compleja. Entonces cuando viene y me llaman, no, ¿sabes que lo vamos a ver el lunes? Ya. Dormí un par de horas más. Gloria a Dios. Es muy, muy glorioso. Por eso pregunto, ¿vemos la mano del Señor en las cosas, en los acontecimientos que nos pasan? ¿Estamos escuchando lo que Él nos quiere hablar? ¿Ya? ¿Cómo está nuestra vida frente a eso? Yo me gozaba mucho hace unos días atrás cuando participaba de la premiación multitudinaria del curso Nefesh. Impresionante la cantidad de alumnos y todos geniales, espectaculares. Pero ¿sabe? El fondo de todo eso no era eso. El fondo era el proceso que el Señor había hecho en la vida de cada uno de los estudiantes. Aleluya, gloria a Dios. O sea, ya no hay otra búsqueda, ya no hay otro foco. Es cómo el Señor actúa en nuestras vidas. ¿Estamos escuchando al Señor? ¿Estamos dejando que Él controle nuestras emociones? Porque hay situaciones difíciles. Simeón pasó una situación muy difícil. Recuerden ustedes que ellos tuvieron una hermana. El caso de Dina. ¿Se recuerda usted el caso de Dina? Una hermana que de alguna forma, me atrevo a decir que representa la redención y la iglesia, que necesita ser justificada en Cristo Jesús. Porque cada vez que aparece una mujer, que un poco representa también lo profético, tiene que ser llevado y consumado a través de lo apostólico. Y por eso que también la figura de Dina viene a mostrar aquel elemento en este diseño, ¿ya? Y es muy fuerte la situación de Dina.
muy compleja, muy difícil. Un escenario que viene a poner a prueba y que viene a manifestar esas aguas inquietas, esas aguas de aflicción, esas aguas de menoscabo que había en el corazón de Simeón. ¿Qué ocurre con Dina? ¿No es cierto? Ustedes saben, para no extendernos mucho en la información, Dina, su hermana, es ultrajada, la vio Siquem, Génesis 34:2, hijo de Amor, Heveo, un pueblo que no era el pueblo de Dios, príncipe de aquella tierra, la tomó, se acostó con ella y la deshonró. Terrible, o sea, una violación. Algo muy potente, muy complejo. Bien, ese escenario, o sea, vean ustedes ese escenario, esa situación tan difícil, tan compleja, y luego vean cómo estaba el corazón de Simeón en sus emociones, en ese mecanismo que yo le llamé una máquina que está dentro procesando los datos, ese mecanismo torcido en él, no completado, no restaurado en Cristo, toma esa información que le llega, ese momento terrible. ¿Qué creen que ocurre en la vida de Simeón? ¿Cómo reaccionaría una persona que no está en Cristo, una persona que no ha sido redimida, una persona que ve violencia, que ve menosprecio, que tiene ira en su corazón? ¿Qué creen ustedes que produce en una persona eso? ¿Qué pasa, no es cierto? Violencia. ¿Qué pasa cuando una persona no está? Fíjese el título, lo que veíamos delante como parte de los príncipes de esta tribu, la paz de Dios. Era lo que menos tenía Simeón. Lo que menos tenía Simeón era la paz de Dios. Cuando usted va manejando en el auto y por ahí no le gustó algo, se manifiesta esa paz del Señor también en su vida. Esas son las pequeñas cosas que nos muestran cómo están nuestras emociones. Esas pequeñas cosas de aquellas situaciones en lo laboral, cuando hay algo que no nos gusta. Yo no digo que no me doy cuenta, pero uno como que comienza a subir el tono cuando ocurre algo, como que comienza la voz oye, no me grites, po. Y uno está porque no hay una administración de las emociones. Entonces imagínense en este contexto donde Dina, ¿no es cierto?, es ultrajada. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que esperaría él? ¿Qué es lo que esperaba Simeón? Bueno, vean ustedes que en realidad en este hecho tan complejo, Siquem, que comete este acto, se enamora finalmente de Dina. Queda enamorado el hombre. Y ofrece precio, o sea, ofrece precio de rescate, incluso pide más lo que quiera, porque en el fondo yo me enamoré de esta mujer, o sea, yo la quiero redimir, la quiero honrar. O sea, quiero que ella sea mi esposa. Y por eso justamente pide ese precio. Pero ustedes ven lo que pasa y lo que ocurre, ¿no es cierto?, que en ese tipo de situaciones, en la ley de Moisés, el que cometía este tipo de acto tenía que casarse sí o sí con la persona que deshonraba. Y qué distinta que es la situación hoy día en nuestra realidad. Qué diferente que es el mundo hoy día. El concubinato hoy día está mostrado como algo correcto. O sea, ya no estamos en la idea de que podría ser, no, es algo súper bueno que los chiquillos se conozcan antes y que vean si funcionan, que tengan relaciones sexuales, porque ellos van a entender, van a disfrutar, son jóvenes. O sea, y por lo tanto lo que vemos hoy día en los medios, en el gobierno, en el contexto de nuestra cultura, es la promoción de los anticonceptivos como un método seguro. Qué distinto que es a la palabra del Señor, qué modelo más diferente, ¿ya? Y por ese motivo hay un nivel de perversión tan grande, tan potente, que hoy día el casamiento no tiene ninguna importancia en nuestra sociedad. No hay un entendimiento del diseño del Señor. Más bien, estos métodos y estos mecanismos hoy día lo que hacen es promover y pervertir el diseño de Dios, trayendo como consecuencias que la destrucción de la familia. Yo me sentaba a compartir con un colega hace un par de años atrás, y hace hartos años atrás, unos 10 años por lo menos, y fuimos a almorzar. Y nos pusimos a conversar de las cosas de la casa, de la familia.
Y me dice, mira, yo estoy muy contento, me dice, pero muy contento con mis cabros. Sobre todo con mi hija, me dijo, porque tú sabes que criar una hija, me dijo, no es lo mismo, ¿ah? Porque yo tengo 2 varones, entonces yo no, ahí como que se me sacan picas. Pero entonces me decía, no, tú no tienes hija, me dice, no sabes, es distinto, me decía. No, esto sí es distinto. Y pucha, yo pero estoy súper contento con mi hijo, con mi hija, me dijo, ella es la mayor, y me siento muy, muy feliz porque hemos hablado con ella. Y yo pensaba, y ahora que está ya, tiene sus 15, 16 años, la niña está, ella pronto va a entrar a la universidad, me dijo, y estoy muy contento, muy responsable, y estamos felices con ella, y estamos muy de acuerdo, la hemos preparado para que ella enfrente con madurez las cosas, por lo tanto también hemos visto métodos anticonceptivos para poder... Yo estaba esperando otra cosa, po. Yo estaba esperando que me dijera, entonces cuando yo le comienzo a contar el plan mío, yo le digo, no, yo creo que está ahí. ¿Y tú cómo lo vas a hacer? Bueno, con los hombres distintos, pues me dijo, porque esos ya que salgan nomás, pues, que hagan lo que quieran. El concepto que hay en el mundo. ¿Bien? Total, ya. No, le dije yo, no, absolutamente distinto. No, yo, en mi casa, digamos, nosotros estamos muy pendientes de que nuestros hijos se mantengan hasta el día del matrimonio. Y se pone a reír, estábamos comiendo en el restaurante, y se larga, reír súper fuerte. Lo encontró muy chistoso. Me dijo, ¿en qué mundo viví? ¿En qué mundo vives? Y claro, la palabra del Señor dice que como no somos del mundo, ¿no es cierto?, tenemos una cultura diferente a la del mundo. Bueno, la historia no termina ahí porque después de varios años los resultados fueron terribles. Yo me sentí muy amargado porque uno no se goza con la aflicción de los demás ni con los resultados. Uno sabe que van a llegar porque finalmente, tal como dice su palabra, son destrucción. Todo lo que sale del diseño termina en destrucción, termina en maldición, termina en efectos negativos, termina en situaciones que uno no se... Cuando uno tiene una situación, un resultado, uy, ¿cómo fue esto? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? No estuviste en el diseño. Si eso es. Siempre hay una razón. Cuando nos salimos del diseño, cuando llegamos al final y hemos dejado todo, una serie de puertas que el Señor nos ha ido mostrando, una serie de oportunidades que hay en nuestra vida, cuando somos jóvenes, cuando vamos avanzando, hay un montón de oportunidades, nosotros no las tomamos, llegamos a la consecuencia. ¿Y cómo ocurrió esto? Es la destrucción. Cuando salimos del diseño, hermanos, es la destrucción. Así. O sea, no hay otra, no que vamos, no. Él quiere destruirnos. Las tinieblas nos van a destruir. Y esto hay que tomarlo en serio y tomarlo en profundidad porque es así. Y lo hemos visto en innumerables ocasiones. Por eso es muy importante entender que la decadencia de hoy, que hoy se muestra en el mundo, es algo como normal. Porque ya se han cambiado completamente los valores en nuestra sociedad. Y nosotros somos dinosaurios retrógrados, puestos en el pasado. Las escrituras muestran lo complejo que era, ¿no es cierto? Era una especie de examen en realidad el casarse. Ahí nos hablaron los pastores también del tema de la dote y otras cosas. No sé si tendremos que pagar dote nosotros, mamita, ahora. Se nos complica la cosa. Ahí tenemos que ver ahí las lucas porque... Bueno, ahí vamos a ir. Esa parte tenía que haberla borrado. Me imagino la reacción de Simeón, hermanos queridos, al ver la pasividad de Jacob. ¿Qué esperaba él de su padre? Que su padre reaccionara, o sea, que Jacob dijera, oye, pero ¿cómo? Frente a ese abuso de su hija, al enterarse de ese acto tan tremendo, su papá, oye, pero ¿qué hace? Papá no tomó una posición, quizá no era la posición que él esperaba, no sé, pero Simeón dijo, no puedo creerlo, no puedo creer que mi padre, bueno, pero en el fondo él tenía temas internos, él sabía que para él su padre, ¿quién era? Una persona que aborrecía a su madre. Entonces, ¿qué más voy a esperar de este viejo si este viejo no? ¿Ah? ¿Qué va a hacer este viejo si este viejo no? Mira, ahí está, mi hermana está totalmente deshonrada y este viejo no hace nada. Eso es muy común, ¿no? No, mira, esto no ha hecho nada. Voy a tener que yo hacer las cosas aquí. Voy a tener que yo tomar el papel acá porque si este viejo no lo hace, yo lo hago.
hay una voluntad propia. Hay un proceso en la mente de Simeón que lo valida y que dice, no, toma tú la posición, toma tú el lugar, o sea, hácete tú la justicia. Y vemos, ¿no es cierto?, lo que pasa acá, que todo ese aborrecimiento que recibió de parte de su padre y las aguas amargas que corren dentro de él, requieren ese proceso de redención que aún no se había completado en su vida. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, toda la historia. Yo no la voy a leer porque es muy larga, pero así como para resumir, ustedes saben toda la historia. ¿Y qué creen que una persona hace frente a este escenario? Las mismas cosas que tiene en sus aguas las manifiesta en sus actos, a través del engaño, en este caso, ¿no? Donde los hace, le genera con ellos una negociación, en este caso con estos hombres que habían, el hombre que había participado, hace una negociación con él y dice, ya, ¿sabes qué? Bueno, mira, te vamos a aceptar, y yo creo que sí, tú estás pidiendo, pero ¿sabes qué? Te vamos a pedir que ustedes se circunciden igual que nosotros, así que de esa manera te vamos a aceptar y vamos a compartir contigo, tú con nosotros y nosotros contigo, y nosotros vamos a estar todos bien, y Dina va a ser tu mujer, y tú todos tienen que circuncidarse. Y al otro le pareció bien. Circuncidado. Comenzó ese proceso y todos los que vivían en el pueblo de Siquem, ¿no es cierto?, como ustedes saben la historia, fueron circuncidados. Y ellos, en el día más doloroso, dice la palabra, o sea, en el día de mayor impacto de la operación, que es al tercer día, ellos entraron. Uno de los símbolos, recuerde usted también, que no lo he mencionado, el símbolo, el estandarte de Simeón, ¿cuál es? La espada, ¿no es cierto?, que tiene dos connotaciones. ¿Ah? Tal como el Nahash, que también tiene un Nahash allá y acá, ¿no? La espada tiene también esa espada que tiene que usar en un sentido, pero acá la vamos a ver que toma espada, dice la palabra, va al tercer día y mata a todos los varones, una tremenda mortandad. Mata a todos los varones de ese pueblo a través del engaño. ¿Ya? Este tipo de personas así son esas personas que normalmente no dicen las cosas claramente. O sea, tienen algo en el corazón, pero no lo dicen, lo guardan. O cuando te dicen algo, no te lo dicen completo. O sea, te arman algo que no es. ¿No es cierto? Porque preparan un escenario, pero en el fondo están urdiendo otra cosa. Nosotros, cuando no somos sinceros con el Señor, estamos actuando como Simeón. Porque cuando un hermano, un pastor, un hermano discipulador, alguien nos pregunta cómo estamos y nosotros sabemos que hay áreas de nuestra vida, no, si estamos bien, estamos en los procesos, y no estamos en los procesos. Estamos actuando como Simeón. Porque no estamos diciendo lo que estamos sintiendo. Estamos ocultando. Porque estamos tomando una visión de algo, estamos mostrando una realidad que no es la verdadera. Porque estamos aparentando. Que ahí viene, yo leía el libro de los hermanos del Nefesh en las primeras páginas nomás, pero de la personalidad. O sea, la personalidad, ¿no es cierto?, que viene en el fondo a interpretar el tema al final, es como lo que tú muestras hacia afuera. Pero no es realmente lo que está dentro tuyo. Pudiera ser. Cuando hay sintonía, claro, cuando tú eres transparente. Pero mostrando algo que no es. Viene en nuestra casa, en nuestro trabajo. Porque en nuestro trabajo a lo mejor tenemos otro comportamiento. Por eso que estas personas que muestran y que reflejan la vida de Simeón, Simeón no fue donde el papá, no fue donde Jacob le dijo, papá, pero mira, chuta, pucha, yo encuentro que tenemos que hacer algo. No, él toma la decisión por sí mismo y no es transparente, sino que urde todo este plan, engaña a los demás y se produce una tremenda crueldad. ¿Y esto qué desencadena en la vida? ¿Qué desencadena en la tribu? Y aquí está el concepto que veía de por qué disminuye tanto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá con esta tremenda mortandad? Ocurre, el carácter viene, recuerden ustedes que las profecías a cada una de las tribus vienen a manifestar el carácter de esa tribu. ¿Qué ocurre acá cuando Moisés se entera de esta situación? ¿Qué se genera en él? ¿Qué declara Moisés por Simeón, por esta tremenda mortandad? Dice
en Génesis 49, 5 al 7, si ahí lo puede mostrar. Simeón y Leví, ¿no? Simeón y Leví, bueno, ahí se puede hablar un poquito más de Leví, que al final se redime por la situación del becerro ahí, que no es el tema, pero seguramente se va a hablar más adelante. Dice, armas de iniquidad son sus armas. Armas, ¿por qué dice eso Jacob? El tremendo dolor o la tremenda aflicción al ver esto, pero igual Jacob, o sea, Jacob, ¿por qué te extrañas tanto? ¿Por qué te extrañas tanto, Jacob? Pero él dice, armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía. ¿Por qué? Porque en su furor mataron hombres, refiriéndose justamente a esta tremenda mortandad con Dina. ¿Ya? Y en su temeridad desjarretaron toros. Eso tiene que ver un poco con el tema del becerro. Maldito su furor. O sea, que en vez de bendición, ¿qué hubo acá? Maldición. Maldito su furor, Simeón, que fue fiero, y su ira, la ira que dije yo que se conecta con el aborrecimiento, que fue dura. Yo lo apartaré en Jacob y lo esparciré en Israel. ¿Qué pasó acá? En esta ira que se generó, la ira de Simeón perversa, la indignación del pecado en su corazón, estaba caracterizado por actos de furia y crueldad. Simeón necesita ser redimido para establecerse como tribu. Y pasan ellos, a raíz de esta profecía que se cumple, recuerden ustedes que ellos eran 59.000, pasaron a ser 22.000. En la misma manera que ellos murieron, hicieron esa tremenda mortandad, que estuvo participante Simeón dirigiendo eso, de la misma manera la tribu pasó de 59.000 a 22.000. Tremendo. Fue diezmada esa tribu. Y dice fue esparcida. Y eso también se cumple. Cuando recuerden ustedes se entregan las heredades. ¿Qué pasa con las heredades? ¿Quién recibe? ¿Dónde? Cada una de las tribus recibe una porción de la tierra, ¿no? ¿Y ellos cómo quedan? Ellos son los únicos que quedan dentro de otros. Están rodeados, están esparcidos, no tienen una diferenciación como los demás. Están con Judá. Entonces es muy terrible. Recuerden que hay un caso ahí de cómo ocurre esta tremenda mortandad producto del pecado. Entonces es importante entender una cosa, y con esto ya voy terminando. Las características de esta ira, en el fondo, es cuando dejamos estallar muchas emociones en nuestra vida sin control, sin el control del Señor en nosotros. No hay una administración de las emociones, ¿ya? No hay un trabajo, un trato del Señor en nuestra vida. Nuestras emociones fluyen y corren sin control. Están libres. No han sido sometidas a Cristo. Y la ira está completamente conectada con el aborrecimiento. Por eso se conectan. ¿Ah? Hay un menosprecio, lo que habíamos hablado al principio. Y esto es debido a que el enojo usualmente... ¿Qué pasa cuando una persona está enojada? ¿Qué ocurre cuando una persona está molesta, cuando tiene ira? ¿Escucha? No puede escuchar. Y fíjense que Simeón, justamente, la característica de Simeón es el escuchar bien. Pero una persona que tiene ira no escucha a nadie. Uno no puede intercambiar un diálogo con una persona enojada, que está fuera de control. Por eso se llama que pierde el control, porque no hay quien lo detenga. Y por eso se bloquea el escuchar al Señor cuando hay manifestaciones de ira, cuando hay manifestaciones en nuestra vida. No podemos escuchar al Señor, porque eso nos bloquea. No somos capaces de percibir la palabra que el Señor quiere sobre nosotros. No atendemos, nos nubla. Ahora, también es importante ahí, en el otro lado, de tener mucho en cuenta que nosotros también tenemos que ser sabios respecto de quienes recibimos consejo. ¿Ya? Porque a veces cuando estamos en una situación complicada, viene ese consejero que tiene la ira,
Viene ese consejero que en vez de entrar en el modelo que el Señor quiere para nuestras vidas, en el control de las emociones, viene aquí a producir y a contagiarnos de aquellas situaciones. Pero ¿cómo puedes permitir eso, hombre? ¿Cómo se te ocurre? Ponte en tu lugar, po. No, rájalo nomás, po. Si te lo hizo él, claro, pero rájalo, ¿no? O sea, no, ¿por qué, po? No, a mí no me venga con cosas. A mí no me viene con cosas. O sea, no, esto se para acá, esto lo paramos acá. No, tú tenés que hacerlo. No, dale. ¿Estás bien? Ponte en tu lugar. No, si tú eres el hombre de la casa, no, que no van a ir con estas cosas, po, hombre. Está bueno ya este tema. Paremos no, hay que darle un párele a esta cosa. Simeón actuando en nuestra vida. No digo que haya habido una causa realmente, porque a lo mejor sí la hubo, porque efectivamente Jacob no tomó su lugar, pero la forma, la manera en que administra las emociones, la manera en que yo tomo ciertas situaciones difíciles, complejas, donde a lo mejor hay situaciones injustas, hay situaciones que realmente van en contra, que son completamente adversas a mi vida, ¿cómo yo las administro? Aquella persona que no controla esas emociones en Cristo y escucha consejos de aquellos que no son los que la palabra establece en nuestra vida. ¿Quién nos está aconsejando a nosotros? ¿Qué estamos escuchando? Porque a lo mejor nuestro oído no está sintonizado para escuchar al Señor, pero sí está sintonizado, cuando no está sintonizado con el Señor, está sintonizado con otras cosas. Eso es lo que pasa, es el problema. Está bloqueado para el Señor, pero está abierto para escuchar el consejo de aquellos que no nos van a llevar al diseño del Señor. Por eso es muy importante tomar la palabra de Proverbios que dice: el necio da rienda suelta a toda su ira. O sea, mira, a mí no me vengan con cosas. Yo hago esto, ¿qué se creen? Yo me manifiesto. O sea, hago que esto... No, porque tiene igual con... No, hay que dejarlo, ¿ya? Más el sabio al fin la sosiega. Hay una administración. Hay una obra de redención en la vida del cristiano. Aleluya. Pasa a convertirse entonces esta tribu como consecuencia en la más débil de todas. Fíjese, después de ser de 59.000 bajar a 22.000, pasó a ser la más pequeña del lado sur. Está justo frente al atrio, ¿no? Donde nos vamos a encontrar con el oír. Entramos al atrio, nos vamos a encontrar con Simeón. Vamos a encontrarnos con la necesidad de redimir nuestro oír, nuestro escuchar, nuestro atender al Señor. Y tiene que compartir territorio con Judá. Y lo otro que también ocurre, que vemos en la vida de Simeón, dado que su hermano mayor pierde la primogenitura, Rubén, recuerden ustedes, lo lógico era que lo tomara él como segundo a bordo, ¿no? Pero tampoco la toma, también la pierde. Entonces, es muy importante entender la necesidad de que nosotros podamos establecer esta redención en nuestras vidas. Se abre el oír, escuchamos la voz de Dios, la compra que Él hace. El término de redención tiene que ver con una compra, por eso la dote, eso es importante, yo no lo había visto así. La dote que aparece tiene que ver con el precio que se paga. Cuando el Señor viene a redimir a su iglesia, Él paga un precio, paga una dote. ¿Qué es esa dote que paga Cristo? Su sangre, el pacto. ¿Bien? Por eso ese sentido tiene también. Entonces, la redención, hay un pago. Eso significa que hay un rescate de parte de nosotros. Pasa a ser un cambio de carácter. O sea, cambiamos de identidad. Hay una componente física en Cristo que murió como hombre, pero tiene un tremendo impacto en lo espiritual. Para que haya redención tiene que haber un redentor. Y ese redentor es Cristo Jesús. Esa redención trae como resultado en nuestra vida un cambio de identidad, porque pasamos ahora, cambiamos de propiedad, pasamos a ser de Cristo y nuestra identidad cambia en Cristo. ¿Y cómo está esa identidad en nosotros? ¿Ha cambiado? ¿Se ha manifestado el Señor en nuestra vida? Hay muchas otras cosas más, hermanos, que podríamos compartir, y creo que los pastores la próxima semana, les pido que se pongan de pie. Vamos a terminar este tiempo agradeciendo al Señor, que ha sido un tiempo hermoso también de poder reforzar muchas cosas, pero damos la gloria al Señor por su palabra. Creo que
esos procesos que a veces son tan dolorosos en nuestra vida y que no nos dejamos tratar, es tiempo que ya aquellas decisiones, aquellas puertas que yo mencionaba, que se van abriendo en nuestro caminar y las vamos cerrando, van a traer una consecuencia. Tenemos que tomar todas aquellas instancias que Dios nos da para poder dejar que Él complete este diseño de Simeón en nuestra vida, que es redimir el oído, redimir el escuchar, redimir el atender, redimir aquellas cosas que el Señor nos está hablando en nuestra vida, abrir nuestras áreas de descontrol, de ira, de molestia y entregárselas al Señor.